¿Qué estás esperando? ¿Que te arruine la tormenta o aferrarte a sus promesas? Dime, sé que ha sido fuerte tu travesía y has querido amordazarte encerrándote en ti mismo. Olvidaste que la llave del triunfo te la dieron a ti.
Buenas tardes, mis hermanos. Les envío a todos un cariñoso saludo en el amor del Señor. Y si es la voluntad de nuestro Dios, vamos a dar inicio a este servicio dándole 3 glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, les quiero invitar primeramente a orar para que podamos presentarnos en esta hora delante de Dios, para que podamos dejar ante su presencia todo aquello, ¿cierto?, que pueda haber molestado, ¿cierto?, alguna enfermedad, alguna aflicción, algún dolor que hayamos tenido en este día, Señor. Podamos dejarlo, ¿cierto?, delante del Señor para que Él se lo lleve y podamos quedar en esta hora solamente apercibidos, ¿cierto?, conectados a través de su Espíritu Santo con el propósito de poder alabar, glorificar su nombre y para que también en esta hora, ¿cierto?, Dios prepare nuestros corazones para poder recibir de su palabra. Le invito a orar, mis hermanos, en esta dirección al Señor. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre bendito, primeramente, Dios amado, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Padre amado, sabemos, Señor, que somos pecadores por naturaleza, Señor. Sabemos, Señor, que hemos ofendido tu presencia, Señor, que hemos pecado delante de ti, Señor. Es por eso que en esta hora, Padre amado, primeramente, Señor, te pedimos que tú nos perdones, Señor. Y a través de tu amado Hijo Jesús también perdonamos a cada uno que nos haya ofendido, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú les bendigas. Padre amado, Señor, en esta hora, Señor, tú conoces, Señor, nuestros corazones, Señor. Tú sabes, Señor, nuestras aflicciones, nuestras dolencias, Señor, nuestros problemas, Señor. Todo aquello, Señor, que puede estorbar, Señor, en esta hora que estemos conectados a través de tu Espíritu Santo, Señor, lo dejamos delante de ti, Señor. Llévate, Señor, todos estos pesares, estas cargas, estos dolores, estas aflicciones, Señor, para que en esta hora, Padre amado, solamente podemos quedar conectados, Señor, en un solo espíritu, Señor, en un solo sentir, y este sea el de poder alabar, glorificar, exaltar tu nombre, Señor, y para que también, Señor, podamos escuchar de tu palabra, Señor. Te ruego, Padre amado, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Señor, para poder recibir de tu palabra, Señor, y así de igual manera, Señor, que todo lo que hagamos en esta hora, Señor, sea dirigido a través de tu Santo Espíritu, Señor. Sé tú dirigiendo mis labios, mi mente, Señor, todo lo que vamos a hacer en esta hora, Señor, para que todo lo que hagamos sea agradable para ti, Señor. Te ruego, Padre amado, también si un hermano ha estado, Señor, conectándose en esta hora con algún problema, con alguna aflicción, algún dolor, Señor, alguna enfermedad, te pedimos, Señor, que tú te la lleves, Señor, y convencidos, Señor, en todo esto que hemos pedido delante de ti, Señor, nos vamos a levantar de esta oración, fortalecidos, unidos en un solo espíritu, Señor, para que podamos seguir este servicio de adoración a ti, Señor, y para que podamos oír de tu palabra, Señor. Todo esto lo rogamos, Señor, y lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios,
Gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga en esta hora. Le quiero invitar, mis hermanos, a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Busque, mi hermano, la palabra del Señor para esta tarde. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Busque tranquilamente la palabra del Señor en su hogar para que podamos darle lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y si la hemos encontrado, mis hermanos, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Pido, mis hermanos, en esta hora que sea Dios quien a través de su Santo Espíritu le dé la interpretación a esta su palabra. Y vemos, mis hermanos, lo primero que podemos ver, ¿cierto?, en la palabra del Señor que nos entrega en esta tarde, son dos conceptos que vamos a tratar de explicar antes de poder ver, ¿cierto?, lo que Pedro está queriendo decir en esta carta, en este versículo, ¿cierto?, de su palabra, porque es importante que podamos entender de mejor manera lo que Dios, ¿cierto?, nos está diciendo en este versículo que hemos leído en esta tarde. Y lo primero, mis hermanos, es que cuando Pedro, ¿cierto?, dice o se refiere a la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, lo que Pedro está refiriéndose o a lo que él está haciendo alusión con estas palabras es a la venida del Señor, ¿cierto? Aquel evento, ¿cierto?, tan maravilloso para todos nosotros, que es el momento, ¿cierto?, donde nuestro Señor Jesucristo será manifestado. Es a eso, ¿cierto?, a lo que Pedro se está refiriendo cuando expresa, ¿cierto?, de esta manera aquí en su carta, en su primera carta, ¿cierto? Y lo otro, mis hermanos, es que cuando Pedro dice esperad por completo, cuando Pedro expresa estas palabras, mis hermanos, lo que él se está refiriendo es a la esperanza. Si usted, mis hermanos, busca, ¿cierto?, en un diccionario lo que significa la palabra esperar, lo primero que encontrará es esperanza. Entonces, es por esto mismo, mis hermanos, que si usted se ve, ¿cierto?, la traducción de otras versiones de la palabra del Señor, lo traducen también de esa manera, como esperanza. Porque a pesar que Pedro, ¿cierto?, aquí en la palabra del Señor vemos que nos llama a esperar por completo, esta espera a lo que se refiere Pedro es aquella esperanza que nosotros tenemos o que debemos tener en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo esto, mis hermanos, podríamos decir que lo que Pedro nos está diciendo aquí en su primera carta es: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y poner por completo su esperanza, toda su esperanza, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Jesucristo venga, ¿cierto? Entendiendo esto, mis hermanos, podemos ver que Pedro menciona dos cosas muy importantes para usted y para mí. Dos cosas que son primordiales en la vida cristiana. La primera, ¿cierto?, la venida del Señor. Qué importante es, mis hermanos, que nosotros podamos tener presente en nuestras vidas la venida del Señor. Este evento, ¿cierto?, que se señala en varias partes a través de su palabra,
Y no solamente eso, mis hermanos, sino que además Pedro nos está diciendo que debemos colocar nuestra esperanza en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo vuelva, ¿cierto? O sea, no solamente debemos tener presente en nuestras vidas la venida del Señor, sino que además debemos colocar, y no dice un poco, ¿cierto? Sino que dice esperad por completo, o sea, toda nuestra esperanza debe estar en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo vuelva. Y mire qué importante, mis hermanos, lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, la esperanza. De hecho, mis hermanos, la esperanza es primordial, es de suma importancia para la vida del cristiano. De hecho, eso es lo primero que podemos ver aquí en la palabra del Señor, porque Pedro no nos está sugiriendo, ¿cierto? No está diciendo, si quieren pueden esperar, o si quieren pueden poner su esperanza en la gracia que se os trae. No. Pedro nos está diciendo, poned toda vuestra esperanza o esperar por completo. O sea, es un deber suyo y mío tener esperanza. La esperanza, mis hermanos, es algo importante para nuestra vida. De hecho, mis hermanos, Pablo, cuando habla, ¿cierto?, en su primera carta a los Corintios respecto al amor, a la importancia del amor, dice lo siguiente, mis hermanos. En 1 Corintios 13, versículo 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Sin embargo, mis hermanos, en medio, ¿cierto?, de estos conceptos tan importantes para nuestra vida cristiana, la fe y el amor, Pablo también pone la esperanza. Pero sin embargo, mis hermanos, de repente es en lo que menos nos enfocamos nosotros. De hecho, mis hermanos, en el mismo texto que acabamos de mencionar, ¿cierto?, vemos la esperanza, o sea, la importancia del amor, ¿cierto? Porque dice, y el mayor de ellos es el amor. Dentro de nuestra vida cristiana somos muchas veces conscientes de la importancia de la fe, ¿cierto? Día a día. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe nadie puede agradar a Dios, ¿cierto? De hecho, mis hermanos, y no creo que sea necesario explicar más sobre la importancia de la fe, ya que el mismo domingo pasado, ¿cierto?, Dios a través de nuestro pastor nos hablaba respecto de la fe. ¿Y qué conceptos tan importantes, ¿cierto? Fe, amor, pero ¿y la esperanza? ¿Dónde dejamos la esperanza? Porque Pablo también la menciona aquí junto a la fe y el amor. Y Pedro, en el texto que hemos leído para esta tarde, nos está llamando a que nosotros debemos esperar, o sea, debemos poner nuestra esperanza. Debemos tener esperanza. No es una sugerencia, no es un tal vez. Es necesario que el cristiano lleve o tenga esperanza en su vida. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino que Pedro nos dice otra cosa más. La importancia de que esa esperanza esté bien puesta, ¿cierto? O esté bien colocada en lo que corresponde. Por eso es que Él nos llama, ¿cierto?, a tener toda nuestra esperanza en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, o sea, en la venida del Señor. No solamente nos dice, ¿cierto?, nos muestra la importancia de que en mi vida y en su vida debe haber esperanza, sino que además nos dice, debe estar en el lugar correcto. Y ese lugar es en Cristo. Y no solamente eso, sino que es más específico, en la venida de Jesucristo, cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí debe estar puesta nuestra esperanza. Es, mis hermanos, importante para nuestras vidas tener esperanza en Cristo. Tener nuestra esperanza bien enfocada, en el lugar correcto.
¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque cuando nosotros empezamos a colocar nuestra esperanza en lugares o en cosas incorrectas, no podemos disfrutar, no podemos sobrellevar de buena manera nuestra vida. Sin ir más lejos, mis hermanos, cuando nosotros colocamos nuestra esperanza en las cosas de esta tierra, por lo general terminamos defraudados. Cuando yo tenga un mejor trabajo, cuando yo tenga quizás una mejor situación económica, cuando yo tenga quizás una pareja, un esposo, una esposa, cuando yo tenga, ¿cierto? Quizás más salud, cuando pueda dejar esta enfermedad, cuando este problema, esta aflicción no la tenga, voy a estar feliz, voy a estar contento. Ahora que este año, ¿cierto? Que tenemos elecciones, si sale este presidente, si sale esto, si sale acá, va a mejorar mi situación. Pero qué error más grande cometemos, mis hermanos. Porque la palabra de Dios nos llama a colocar a esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Toda mi esperanza debe estar puesta en Cristo, en la venida del Señor Jesucristo. Porque todo lo demás, mis hermanos, en esta tierra va a perecer. Es por eso que cuando hablamos de esperanza, cuando hablamos de enfocar nuestra mirada, ¿cierto?, en la venida del Señor, para mí se me hace inevitable, mis hermanos, pensar en las palabras que Pablo expresa cuando dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y es precisamente por eso, mis hermanos, porque Pablo entendió que todo lo que pasa o lo que puede pasar, lo que nos puede estar afectando en esta tierra o lo que vaya a pasar en un futuro, no es eterno. Va a pasar. Sin embargo, lo que Jesucristo nos promete en su venida es un gozo eterno. Mis hermanos, la venida del Señor es el evento más hermoso que vamos a experimentar nosotros en nuestras vidas. Ese momento, mis hermanos, cuando Jesucristo se manifieste a nuestras vidas a través de su venida, no se compara con nada, mis hermanos, con nada de lo que podamos vivir, experimentar o pasar, ni tristezas ni alegrías que podamos vivir en esta tierra. Todo pasa a segundo plano, mis hermanos, cuando yo pienso, cuando yo medito en lo que Jesucristo me ha prometido cuando Él vuelva. Es por eso, mis hermanos, que Pedro nos dice a través de esta carta, está llamando, ¿cierto?, a sus hermanos a decirles, les está diciendo, pongan toda su esperanza en la venida del Señor. Toda. No dependan, ¿cierto?, de si esto va a pasar, si esto pasaría, el día, ¿cierto?, en el que yo encuentre el amor, el día en el que mi situación esta mejore, cuando Dios me sane, y empezamos a depender de que eso pase. Y ponemos nuestra esperanza en la solución a eso. ¿Y si eso no llega? ¿Y si no es la voluntad de Dios que sea así? ¿Qué pasa en nuestras vidas? Es por eso que Dios nos dice en su palabra, esperar por completo en la gracia que se os traerá. Y qué importante es esta palabra, mis hermanos, que Dios, ¿cierto?, inspira a Pedro a colocar en medio de este versículo, porque nos está llamando, ¿cierto? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. O sea, respecto a vuestro entendimiento de la venida del Señor, tienen que ser sobrios, tienen que estar atentos, ¿cierto? Y debemos esperar, debemos colocar nuestra esperanza
en la venida del Señor. Pero coloca la palabra gracia, ¿cierto? Se dice, en la gracia que se os traerá. ¿Y sabe por qué, mis hermanos? Porque es primordial entender y comprender que es por gracia, que solamente es por gracia, mis hermanos. La venida del Señor, cuando Él vuelva, ¿cierto?, va a ser a través de su gracia. Y suena, ¿cierto?, quizá muy obvio o muy cliché, ¿cierto? Todo es por gracia. Pero cuando yo lo entiendo, cuando yo lo comprendo, mis hermanos, es cuando recién lo puedo hacer mío. Cuando recién puedo hacer esa esperanza mía día a día. Porque sé y entiendo que no depende de mí, sino que depende de lo que Jesucristo hizo. Es por eso que Pedro coloca esta palabra tan importante para nosotros, igual aquí. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Todo lo que hemos tenido, lo que tenemos hoy, e incluso aquello que va a venir en aquel día, es de pura gracia. Sin embargo, mis hermanos, muchas veces no lo entendemos. Sin ir más lejos, mis hermanos, ¿cuántos aún no creen en lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, del ministerio de la reconciliación? ¿A cuántos aún les cuesta entender que al interceder, ¿cierto?, el mundo sea salvo? Es porque muchas veces nos cuesta entender que es por gracia. Es que este era así, este acá, esto otro, este era tan malo. O muchas veces empezamos a sumar hacia nuestro lado. ¿Cómo Él se va a salvar si, mire, yo hago esto, yo hago aquí, yo hago allá? Mi hermano, no depende de lo que nosotros hagamos. Depende de lo que Cristo hizo. Es por gracia. Es por eso que Pedro lo coloca aquí también, en la gracia que se os traerá. Cuando Jesucristo vuelva, la venida del Señor, cuando Él venga, ¿cierto?, por su pueblo, va a ser de pura gracia. Él va a venir a buscarnos, mis hermanos, y muchas veces, ¿cierto?, como dice su palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí está la gracia de Dios a través de cuando Él vuelva. Pero debemos entenderlo, mis hermanos, para que podamos poner, ¿cierto?, toda nuestra esperanza en aquel día glorioso cuando Jesucristo vuelva. Mis hermanos, la palabra de Dios describe de muchas maneras la venida del Señor. Pero lo que podemos decir con toda seguridad y con toda certeza es que va a ser el mejor día para nosotros. Poder disfrutar de ese gozo eterno, poder disfrutar de poder ver a Dios cara a cara, de poder decirle a ese día, Señor, gracias por lo que tú hiciste por mí. Qué hermoso día, mis hermanos. Sin embargo, mis hermanos, muchas veces cuando escuchamos, ¿cierto?, que la venida del Señor está cerca, es como que entra un espanto a nuestras vidas. Es como que nos estuvieran metiendo miedo. O cuando escuchamos, ¿cierto?, de que no vendrán tiempos mejores para la humanidad, también nos asustamos, mis hermanos. Y empezamos a preocuparnos y entra la desesperación. Sin embargo, mis hermanos, no es así. Aunque no vengan tiempos mejores para este mundo, nuestra fe, nuestra esperanza debe estar puesta en que un día Jesucristo va a volver. Y así va a ser, mis hermanos. Jesucristo vendrá nuevamente. Y ese día será el mejor día para usted y para mí, para todos los que han creído en Dios. Es por eso que yo debo colocar mi esperanza
en Cristo. Mi esperanza en la venida del Señor. Pero sin embargo, mis hermanos, muchas veces entramos, ¿cierto?, a depender de lo que ocurre aquí, en esta tierra. Dependemos, ¿cierto?, o le pedimos al Señor cosas y ponemos nuestra esperanza de poder sentirnos mejor, de poder vivir mejor en cosas de esta tierra. Sin embargo, mis hermanos, esto va a perecer. Tu problema, tu aflicción, tu situación un día va a acabar. Pero ¿sabes qué es lo que va a ser eterno? Cuando Jesucristo vuelva. Aquel gozo, aquella alegría va a ser eterna. Vamos a poder ver cara a cara a nuestro Salvador. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que debemos colocar toda nuestra esperanza en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo vuelva, ¿cierto? Y alguno pensará, mis hermanos, que o alguno dirá, quizás, entonces tengo que esperar, ¿no? Pero mire lo que nos dice la palabra del Señor respecto a cuando yo pongo mi esperanza en Dios, pongo mi esperanza en la gracia de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en el texto, ¿cierto? En la palabra que Dios nos dio para este año. Tito capítulo 2, versículos 11 adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se dio cuenta cómo Pablo aquí, en su carta a Tito, conecta nuevamente el entendimiento de la venida del Señor cuando Jesús sea manifestado? Los conecta con la capacidad de poder renunciar, ¿cierto?, a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso es lo que provoca, mis hermanos, en usted y en mí. Cuando yo pongo mi esperanza en la venida del Señor, cuando yo pongo mi esperanza en Cristo, no espero quieto. No significa que voy a estar esperando al Señor y Dios venga. No, sino que eso va a ser un motor para mi vida, día a día. Y me va a llevar, me va a instar a buscar día a día más a Dios. Me va a instar y me va a llevar a día poder santificarme más para Dios, porque yo estoy aguardando, estoy esperando aquel día. Mis hermanos, esa debe ser nuestra esperanza. Ese debe ser nuestro motor día a día. Decirle, levantarme por la mañana y decirle, Señor, ¿vendrás hoy por mí? Señor, yo estoy esperando tu venida. Yo quiero verte. Quiero experimentar, ¿cierto?, ese gozo, esa alegría eterna. Pero para eso, mis hermanos, primeramente debemos entender esto, mis hermanos. Y dejar de colocar nuestra esperanza en aquellas cosas que perecen. Y empezar a colocarla en aquellas cosas eternas que Dios nos ha prometido. Mire lo que Pablo le dice en su carta a los tesalonicenses. Pablo está hablando de la venida del Señor y les dice lo siguiente. Luego nosotros, primero a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre
con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuándo fue la última vez, mis hermanos, que en medio de aquella aflicción, en medio de aquella enfermedad, de aquella situación complicada quizás, usted se alentó con estas palabras? ¿Cuándo fue la última vez que, a pesar de haber estado quizá pasando alguna situación difícil, usted se dijo a sí mismo: yo sé que Jesucristo viene, yo sé que Cristo vendrá, y aquel día será de eterna alegría y gozo? Mis hermanos, debemos alentarnos en medio de esos problemas, en medio de esas aflicciones, de esos dolores. Debemos alentarnos a través de lo que sabemos que Dios nos ha prometido cuando Él vuelva. Pero para eso, mis hermanos, debemos colocar toda nuestra esperanza en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dios les bendiga. Para Dios, que me ha dado esta hermosa oportunidad, para Él sea toda honra, toda gloria, y Él tenga de mí y de todos nosotros siempre su infinita misericordia. Le invito, mis hermanos, a orar al Señor para poder agradecer por su palabra. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre bendito, primeramente, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de poder aprender, de poder escuchar de tu palabra. Padre amado, Señor, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tu palabra haga vida en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor, para que podamos dejar de colocar nuestra esperanza en las cosas que van a perecer y que podamos colocarla completamente en ti, Señor. Y aún más específico, Señor, que podamos colocarla en aquel día cuando tú vendrás por nosotros. En aquel glorioso encuentro, Señor, donde te veremos cara a cara, Padre amado, Señor. Donde podremos empezar a experimentar aquellas promesas que tú nos has dado para ese día, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder alentarnos, Señor, día a día, en medio de la aflicción, en medio del dolor, de la dificultad. A poder alentarnos, Señor, con estas palabras, Señor. A poder alentarnos, Señor, de que sabemos que todo esto un día va a acabar. Cuando tú vuelvas, cuando tú vengas por nosotros, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a colocar toda nuestra esperanza en aquella gracia. Padre amado, te pido, Señor, que estas palabras, Señor, haga cabida en nuestros corazones, Señor, y que podamos atesorarla y ponerla por obra. Todo esto, Padre amado, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora les quiero invitar a oír, ¿cierto?, una alabanza que han preparado nuestros hermanos del coro. Cántele al Señor, mis hermanos, con todo su corazón. Alabe el nombre del Señor.
oscura está. Vendrá el Señor como ladrón de noche. Luego los cielos con estruendos pasarán, y los impíos dirán a peña escondernos de la ira del Cordero y de aquel que en el trono está. Mas a vosotros, los que teméis su nombre, en la alborada nacerá el sol de justicia, y saltaréis como becerro en la manada, con la potencia del Espíritu de Dios, y saltaréis como becerro en la manada, con la potencia del Espíritu de Dios. Señor, vendrá como relámpago, y del oriente al occidente se verá, y será visto por todos los mortales en el gran día de la gloria de Jehová. Vendrá el Señor y temblará la tierra, y toda isla huirá de su lugar, y los impíos arderán como la estopa, serán quemados, así lo ha dicho Jehová. Mas a vosotros, los que teméis su nombre, en la alborada nacerá el sol de justicia, y saltaréis como becerro en la manada, con la potencia del Espíritu de Dios, y saltaréis como becerro en la manada, con la potencia del Espíritu de Dios. Bien, mis hermanos, espero que se haya gozado con esta alabanza. Espero, cierto, que todo lo que hayamos hecho en esta hora, cierto, sea agradable para Dios y que haya sido también de mucha bendición
para su vida, así también como lo ha sido para la mía en esta hora. Vamos a rogar al Señor que Él nos despida de este servicio con su bendición. Incline su cabeza para orar al Señor. Padre amado, Dios amado, Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre bendito, porque tú dispones, Señor, de los medios, Señor, para que podamos oír, Señor, de tu palabra, para que podamos unirnos, ¿cierto?, a través de tu Espíritu Santo, para poder alabar y glorificar tu nombre. Padre amado, Señor, te rogamos, Señor, en esta hora, Señor, que tu palabra haga vida en nuestros corazones, Señor. Y así también, Señor, te rogamos y te pedimos que todo lo que hayamos hecho en esta hora, Señor, haya sido grato para ti. Padre amado, Señor, en esta hora no nos queremos ir, Señor, sin pedirte, Padre bendito, que si algún hermano se encuentra enfermo, Señor, te pedimos, Señor, que tú le visites y le sanes, Señor. Te pedimos, Señor, de manera muy especial por nuestro hermano Héctor, Señor, fortalece su vida, Señor, sánale, Señor, para que él también, Señor, pueda alabar y glorificar tu nombre, Señor, para que un día también podamos verlo nuevamente congregado junto a nosotros, Señor. Y así, Señor, por todos mis hermanos que se encuentran afligidos por alguna enfermedad, Señor, te rogamos que tú les sanes. Padre amado, Señor, te rogamos también en esta hora, Padre bendito, que tú nos despidas, Señor, de este servicio con tu santa bendición, Señor. Bendice el hogar, bendice las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor. Todos aquellos que se han podido conectar en esta hora, Señor, aquellos que lo van a ver después, Señor, y así bendice, Señor, a todo tu pueblo, Señor. Y con esta convicción nos levantamos bendecidos, Señor, y fortalecidos a través de lo que tú has hecho en nuestras vidas en este servicio. Y todo esto lo rogamos, Señor, y lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga.